La pobreza y la desigualdad son conceptos que están estrechamente relacionados, pero que se enfrentan de manera distinta. La visión sobre la pobreza varía según el contexto y las perspectivas dominantes de la época. A través del tiempo, la discusión ha estado acompañada por los postulados de autores como Thomas Malthus, David Ricardo y Marx. Desde los inicios del mercantilismo, el aumento de la población supuso la necesidad de aumentar los salarios a aquellos trabajadores nuevos. No obstante, el recelo de los comerciantes ante esta iniciativa produjo un empobrecimiento de la población, ya que los salarios cubrían escasamente las necesidades de subsistencia. Años más tarde, Young y Malthus expusieron el problema generado por el exponencial aumento de la población, y aunque muchas veces se trataron de observaciones sin sustento, estos autores promovieron medidas como el control severo de la natalidad e insistieron en suprimir las ayudas a los pobres para evitar así un desastre económico y social. Las visiones obscuras y apocalípticas de la época también son apreciables en los aportes de David Ricardo y de Marx. Es aquí donde exacerbaron las preocupaciones relacionadas con la apropiación de los terratenientes y, por supuesto, el aumento de la miseria proletaria a causa de los intereses salvajes de los capitalistas. Los inmensos beneficios industriales no se veían reflejados en el aumento del bienestar de la población. Décadas después, los avances tecnológicos permitieron el aumento de los salarios y a su vez demostró que el panorama económico no era del todo lúgubre como lo creía la escuela clásica. Se podría decir, entonces, que derivado de la desigualdad surge la pobreza. La desigualdad es un fenómeno inherente que, desde siglos atrás, ha sido objeto de estudio y de discusiones posibles para disminuir las brechas que crea. Ejemplo de ello es el cambio de concepción sobre estos dos conceptos, que surge con los estudios estadísticos realizados por Kuznets. Similares esfuerzos se han realizado para intentar comprender el fenómeno de la pobreza, desde el aporte significativo de Adam Smith, aquel que refería a una noción más amplia del bienestar, pasando por las contribuciones del utilitarismo y terminando en la promulgación de las ideas de justicia y bienestar social hechas por Rawls, han promovido de forma definitiva los estudios rigurosos en el tema. En tiempos recientes y basados en las experiencias de Duflo y Banerjee, es posible afirmar que existen distintas formas de abordar el problema de la pobreza, que van desde impulsar el libre mercado, solicitar ayuda internacional o incluso realizar experimentos aleatorios controlados. Las divergencias entre las concepciones sobre la desigualdad y la pobreza han variado de forma significativa a través del tiempo y, por supuesto, han moldeado nuestra forma de resolver dichos problemas. El concepto de riqueza ha variado a lo largo de la historia, pero ciertamente se encuentra presente en la mayoría de las sociedades y ha influenciado las ideas de los pensadores de doctrinas económicas. La riqueza para los mercantilistas es entendida como la tenencia de dinero, la cual estaba medida por la acumulación de metales preciosos. Sin embargo, Adam Smith criticó esta idea de riqueza en la medida de que para él la acumulación de dinero o de metales preciosos no es sinónimo de riqueza, puesto que el dinero no es un fin en sí mismo. Por el contrario, el dinero es un medio de cambio y sirve como líquido de la economía. Adicionalmente, para los mercantilistas, una balanza positiva comercial, es decir, que las exportaciones sean mayores que las importaciones, se traducía en riqueza y bienestar. Para los fisiócratas, los únicos que generan riqueza son los agricultores, puesto que son los que logran obtener un excedente de la labor, mientras que las actividades como la manufactura, las artesanías y el comercio son actividades estériles, porque el valor usado en insumos es el mismo generado en producto. Esta última afirmación de la esterilidad fue fuertemente criticada por Adam Smith, para quien dichas actividades sí generan riqueza. Para Adam Smith, la labor de los artesanos y manufactureros sí genera un aumento en la riqueza de las naciones. Asimismo, Smith recalca la importancia del ahorro por parte de todos los grupos sociales o clases en el aumento y consolidación de la riqueza. Para Adam Smith, la riqueza de una nación se alcanza aumentando la productividad. Esto se hace a través de la división y especialización del trabajo, con las condiciones de que haya benevolencia, justicia y seguridad, pilares bases del pensamiento del autor que se expusieron en mayor medida en la obra Teoría de los sentimientos morales.
Los mercantilistas tardíos empezaron a notar cuán obsoletas sus ideas y postulados se estaban tornando. Los saqueos a América habían generado bastante inflación y el intervencionismo extremo por parte del Estado no había permitido el crecimiento económico de los países. En definitiva, sus errores fueron la semilla que le permitió germinar a la teoría neoclásica. Los cimientos de este cambio de ideas se empezaron a gestar desde el desarrollo de los primeros modelos sobre el equilibrio general, auspiciados por Richard Cantillon. Sus aportes sobre el flujo de la riqueza, expresados circularmente, dio pie para que la agricultura se considerara como el determinante de la riqueza misma. Puso en esta actividad económica las posibilidades de la sociedad para evolucionar. Así pues, sus ideas representan la transición entre el mercantilismo tardío y la fisiocracia. Este refinamiento del análisis económico y el aumento de su complejidad trajo consigo la reevaluación de las ideas económicas imperantes hasta ese momento. Francia, a diferencia de Inglaterra, estaba sumida aún en un limitado desarrollo industrial. Persistía una estructura feudal en la agricultura que imposibilitaba el desarrollo de ésta, dado el pequeño tamaño del mercado. Apoyados en el movimiento intelectual de la Ilustración y el buen legado de la Revolución Científica, los pensadores de la época se propusieron romper con las ideas de la Edad Media y en especial con las ideas mercantilistas. El racionalismo, como corriente de pensamiento, introdujo así un nuevo enfoque, basado en hechos y datos contundentes que permitieran desarrollar un cuerpo teórico que les posibilitara comprender e interpretar la realidad. El mercantilismo se caracterizó por una excesiva intervención estatal en la economía, especialmente en lo referente al comercio. El Estado regulaba el comercio exterior para producir la entrada de oro y plata, para con esto generar una balanza comercial favorable, bajo el argumento de que esto generaba riqueza. Sin embargo, para Adam Smith, las acciones del Estado de los mercantilistas no son más que falacias proteccionistas que por el fuerte control impiden el desarrollo de la economía y su crecimiento. Adicionalmente, otro argumento de los mercantilistas sobre el rol del Estado era que el Leviatán de Hobbes tenía dos opciones para hacerse más fuerte: aumentando su poder económico, que para ellos era con medidas proteccionistas, o debilitando el poder económico de otros estados. En la actualidad, el papel del Estado, medido de acuerdo a la comparación de capacidades con otro estado, es conocido como poder relativo y se logra implementando medidas tanto proteccionistas como liberales. Por otro lado, la posición de la fisiocracia frente al papel del Estado surge como respuesta a la excesiva intervención del Estado por la que abogaban los mercantilistas, quienes además dejaron unas medidas tributarias sumamente altas. La fisiocracia opta por una intervención estatal mínima, donde se redujeran los impuestos, en el que se liberara la economía y se dejara pasar los bienes. Es preciso señalar que la razón por la que el Estado debe dejar hacer el mercado es sustentada bajo la comparación del cuerpo social con el cuerpo biológico, donde en el cuerpo social se habla de mercado y en el cuerpo biológico de sangre, siendo estos dos, entre comillas, equivalentes. Adicionalmente, se recalca la necesidad de liberar la producción agrícola de impuestos, pues es de esta actividad de donde proviene la riqueza. No obstante, los fisiócratas afirman que los terratenientes o dueños de los territorios en los que se daba la agricultura debían asumir el pago de impuestos, ya que eran ellos quienes se quedaban con el excedente de la producción agrícola. El mercantilismo, entendido solo como la concepción de políticas proteccionistas y solo como ideas de una balanza comercial favorable para el bienestar y el crecimiento económico, es una idea un poco sesgada y limitada sobre la verdadera trascendencia que tuvo en la economía política actual y desdibuja el verdadero desarrollo de la corriente mercantilista de los siglos XVI y XVII. Es preciso entender, en primer lugar, al mercantilismo como una corriente de pensamiento que no es totalmente homogénea y que varió a lo largo del tiempo. Por ende, los pensamientos mercantilistas no son compactos, pues fueron muchas veces ideas sueltas y divergentes que los pensadores discutían en esta época.
Por ejemplo, Eric Roll menciona que el deseo de atesorar formaba parte de la doctrina de los primeros mercantilistas, mientras que los posteriores abandonaron este error de identificar la riqueza con el dinero y en su lugar adoptaron el error de excedentes de exportaciones. Por otra parte, se reconoce que los aportes del mercantilismo no eran ideas tan descabelladas para su época, y que la idea de la balanza comercial positiva y la importancia que le dieron al dinero permitió analizar y sentar bases para análisis posteriores más minuciosos. Haciendo referencia a la concepción del dinero como riqueza, Mark Blauk estableció que los autores de esa época usaban con varias imprecisiones estas palabras de capital o dinero. De este modo, había una ausencia de un vocabulario técnico en la bibliografía de la época, que vuelve casi imposible distinguir la identificación del dinero con la riqueza y la sugerencia general de que el incremento de una de estas variables generará siempre el incremento de la otra. Además, otra idea importante mencionada por Blauk es lo que indica como la preocupación final de los mercantilistas, que era la creación de factores de producción eficaces. Un pensamiento que generalmente no se les atribuye y que va más allá de las ideas básicas o generales criticadas, por ejemplo, por Smith. Blauk también menciona que las políticas mercantilistas eran un tema racional en el sentido de que constituían los medios adecuados para los fines deseados de la época, es decir, la autarquía nacional y la expansión del poder estatal. Frente a esta concepción, la mayoría de los autores mercantilistas sostuvieron que los intereses económicos de las naciones son mutuamente antagónicos, entendiendo al crecimiento económico de las naciones como un juego de suma cero. Es así como los mercantilistas naturalizaron la idea de que solo las políticas para debilitar al vecino podrían enriquecer una nación y que una balanza comercial favorable constituía la mejor forma para hacerlo. Incluso, autores como Keynes, en su teoría general, afirman que los mercantilistas tienen una cierta sabiduría práctica en el desarrollo de sus pensamientos. Él incluso afirmó que la preocupación por los mercantilistas por la entrada de oro era un reconocimiento intuitivo de la conexión entre la abundancia del dinero y las bajas tasas de interés, y que debe resaltarse de los mercantilistas el reconocer que la debilidad del incentivo de la inversión era la clave del problema económico. Es así como también podemos evidenciar la capacidad objetiva y analítica que tenían los mercantilistas en sus pensamientos o ideas con respecto al capitalismo comercial, y se demuestra que no es apropiado entenderlo desde una visión tradicional que generalmente limita la verdadera comprensión de los mercantilistas.